Shalom Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 4 del Tratado de Megilá. Comenzamos abajo del todo de la página. Últimas palabras realmente. Dice, Ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi. Dijo Rabbi Yoshua ben Levi, es decir, la Gemara trae otra enseñanza en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, que dice así, Lod, Ve'ono, Ve'gea Hadashim, es decir, son tres ciudades. La ciudad de Lod, que no es la ciudad de Lod de hoy en día donde está el aeropuerto, Ono, que debe ser en la zona de Kiriatono a lo mejor, y Harashim, Ge Harashim, son tres ciudades que están en la región de Binyamin, es decir, hacia el sur de Jerusalén, tirando hacia el Yamamela. Mukafot Jomá, Mimot Yoshua bin Nun Habu. Son ciudades que estaban rodeadas de muralla desde la época de Yoshua. Por lo tanto, como hemos visto en la Mishnah, ellas tienen que leer la Megilá el día 15 de Adar. Pregunta la Gemara. Vean Yoshua Benanji, y espérate, Yoshua las construyó, Veja el Paal Benanji. No, fue el Paal el que las construyó. El Paal vivió mucho después de Yoshua. Yechtiv, como está escrito, Ben el Paal, Eber Umisham Veshamed, estos eran los hijos del Paal, Ubana et Ono Betlo Dubnotea. Él construyó, creó la ciudad de Ono y Lod y sus hijas, es decir, las ciudades que estaban alrededor de él. Responde la Gemara y dice, Betame Asa, Benani. No, incluso no fue el Baal, fue Asa, el rey de Yehudá, que vivió incluso después del Baal. Y Steve, lo que está escrito, Vayiben Are Metsuda Biyuda, que Asa construyó las ciudades fortificadas de Yehudá. Es decir, hemos dicho que estaban en Binyamin, pero a pesar de que estaban en el territorio de Binyamin, estaban bajo dominio de Yehuda, y por eso se llaman las ciudades de Yehuda. Amar Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, Hane Mukafot Homam Imod Yoshua bin Nun Habu. Es decir, estas ciudades que construyó Asa eran ciudades que estaban rodeadas de muralla desde la época de Yoshua bin Nun. Beharub Bime Pilegesh Bagiba. ¿Y qué pasó? Que fueron destruidas durante la época de la guerra civil con Binyamin, que estudiamos el otro día en el Siyum de Masejet Ta'anit, que se llamaba Pilegesh Bagiba. Cuando ocurrió ese episodio que llevó a la guerra entre las tribus y la tribu de Binyamin, esas ciudades que estaban ahí fueron destruidas. Y después, Hadur Impul, perdón, Ata el Faal, Benani vino el Faal después de este episodio y las construyó de vuelta. Hadur Impul, volvieron a caer. Gatasa, Veshavtzinhu, y reparó las murallas. Les hizo shiputs a la muralla. Laikanami, además, fíjate lo que está escrito. Dichtiv está escrito Vayomer, Lihuda, Nivne, et Hearimaele. Es decir, le dijo Asa a los habitantes de Yehudá, vamos a construir estas ciudades. Miklal de Arim Habu Meikara. ¿Por qué dijo vamos a construir estas ciudades? Porque ya eran ciudades. ¿Qué es lo que hizo? Fue reparar las murallas. ¿Pero por qué? Porque ya tenía la ciudad construida. Shmamina. Efectivamente, podemos aprender así y decir que por eso eran ciudades de la época de Yoshua, pero pasaron por varias construcciones y reconstrucciones. Muy bien, volvemos entonces ahora al tema de la Megilá, y dice así, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Nashim, las mujeres, Hayabot Bemikra Megilá, tienen la obligación de leer la Megilá. Sheabhen Ayub Beotani, porque ellas también fueron parte del milagro. Hay una discusión interesante sobre el hecho de que dice Abhem, incluso ellas. Entonces hay quien dice que esto se basa, o se aplica quiénes son los que estaban en el milagro. Hay quien dice que era Esther, ¿verdad? El milagro de Purim ocurrió por medio de Esther. Pero le resulta un problema que diga también ellas. ¿Qué quiere decir también ellas? Esther era la única, era Esther. Entonces, la otra opinión es que ¿a qué se refiere que también estaban en el milagro? Porque el decreto de exterminación también fue contra ellas. Dijo Amán, quiero exterminar, matar y destruir a todo judío. Minar Beazaken, de joven hasta anciano, Tabenashim, los bebés y las mujeres. Entonces también ellas estaban dentro de este decreto de destrucción y por eso también tienen la obligación de participar de las mitzvot de Purim.
Además, Rabbi Yoshua ben Levi, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, Purim, es decir, el 15 de Adar en las ciudades amuralladas. Shechal y Yod de Shabbat, que ocurre, que acontece en Shabbat, ¿sí? Y se lee la Megilá cuando dijimos, antes, ¿verdad? No se lee en Shabbat. Shoalim bedoshim beinyanó shel yom. A pesar de ello, en Shabbat, en la sinagoga, la derashá del Rab va a ser sobre Purim y se va a hablar sobre Purim. Maya y Purim. ¿Por qué específicamente me vienes a traer esto sobre Purim? Afilu Yom Tov Nami, incluso cualquier fiesta. ¿Por qué? De Tania, como se enseñó en una vereitá. Moshe tiken la de Israel. Moshe estableció para el pueblo de Israel. Sheyu Shoalim bedoshim beinyanó shel yom. Que siempre estén preguntando y estudiando sobre el asunto del día. ¿Qué quiere decir? Ilhot Pesach Pesach. Las alajot de Pesach en Pesach. Ilhot Atzeret Beatzeret. Las leyes de Shavuot en Shavuot. Ilhot Hag Behag. Las leyes de Sukkot en Sukkot. Purim, entonces responde la Gemara y dice, Purim, istríjale, yo necesito Purim aparte, explicarlo aparte. ¿Por qué? Mau de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Migdor Mishum de Rabba. Podríamos haber decretado, por causa de lo que dijo Rabba más arriba, que no se lee la Megilá en Shabbat. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que la persona venga a transportar la 4 amot en el Ruta Rabbi. Pues si yo digo que en Purim, en Shabbat, vamos a hacer la derashá sobre Purim, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué podría sospechar? Ah, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que la gente va a llevar su Megilá? Pues no sospechamos de eso, Kamash Malan, que no sospechamos de eso. Y por eso también en ese Purim, que es el 15, que es en Shabbat, la derashá también habla sobre Purim, al igual que en las otras fiestas. Además, Rabbi Yoshua ben Levi, otra membrana de Rabbi Yoshua ben Levi. Hayab Adam Likrot eta Megilá Balayla. La persona tiene la obligación de leer la Megilá en la noche. Belishnota Bayom, y volver a leerla nuevamente en el día. ¿Por qué? Porque el milagro, nosotros sabemos que dice, Bealtohelu Bealtishtu, que no comen y que no beban, Shelosh Yamim, 3 días. Laila Bayom, es decir, el pueblo ayunó noche y día, 3 días. Bien, Sheneemar, como dice el versículo, Elokai Ekra Yomam, Velotane, Velaila Velodumiyali. Y trae el salmo en el cual que se lee en Purim, que hace referencia a la reina Esther, la Mnaseach Halayelet Shachar, que es Esther. Y dice, Elokai Ekra, yo clamé a Dios durante el día y no me respondió, y en la noche, y tampoco. Bien. Entonces, vinieron a comentar esto, dice, Samur Mine, dice, parece lógico entender de aquí que la intención, ¿cuál es? De leer la noche y otra vez el día. Limikraya balaila, es decir, leer la Megilá en la noche. Ve ulmitne matnitin dide bimama, y después durante el día estudiar las Mishnayot de Masejet Megilá que estamos estudiando ahora. Bien. Amarle Rabbi Yirmiyah, le dijo Rabbi Yirmiyah, le didi me farsha li mine de Rabbi Hilla Baraba. Es decir, yo tengo la explicación de Rabbi Hilla Baraba. ¿Qué quiere decir Lishnotá-Bayom? De volver, de repetirla en el día. Que gon de hambre hinche es como dicen las personas. Bor parashta da. Es decir, vamos a terminar esta parasha, este trozo. Beatnaya. Y después vamos a volver otra vez a estudiarla de nuevo. Entonces, ¿qué? Él dice que no, es lo que hacemos nosotros, es decir, leerlo en la noche y leerlo en el día. Idmar Nami, así también fue dicho. Amar Rabbi Helbo, Amar Ula, dijo Rabbi Helbo el nombre de Ula. Mi Birá, que es de la ciudad de Birá. Hayab Adam Nikrot et Megilá Balaila. La persona tiene la obligación de leer la Megilá en la noche, y volver a leerla en el día. Sheneemar, como dice el versículo. Leman Yesemeja Jabod, es decir, yo te voy a alabar, te voy a cantar con honor, a eso se refiere al día. Velo y dom, y no me voy a quedar callado, eso es la noche. Hashem me lo cae y leo la modeca. Hashem mi Dios, para siempre te voy a agradecer. Bien. ¿Cómo te voy a agradecer? Leyendo la Megilá. Entonces, por eso vimos que Yezamejá Jabod es el día, lo Yidom es la noche, y ahí es cuando voy a agradecer, en los dos momentos. Bien, ahora este salmo se lo relaciona con Mordejai y Esther.
porque dice mis enemigos, etcétera. Entonces, hablando de Amán, Mordejai, Esther, Ahashverosh, por eso trae aquí este versículo como prueba. Muy bien, ¿qué vimos en la Mishnah? La Mishnah, cuando dijimos que la Megilá se lee el 11, 12, 13, 14, y dijo la regla general, que las ciudades amuralladas leen el 15, las grandes ciudades el 14 y los kefarim también leen el 14. Dijeron, pero Ela, Shakefarim Agdimim le llama Kenizá, que las aldeas pequeñas también adelantan su lectura al día de la Kenizá. Entonces, ¿por qué? Lo que trata de entender la Gemara ahora es decir, si ese cambio es por el beneficio de los habitantes de las aldeas o por el beneficio de los habitantes de la ciudad. Dice así, Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Jajamim Ekelu a la Kefarim, Liyot Magdimin le llama Kenizá. Es decir, los Jajamim fueron más permisivos con las aldeas para que, permitiéndoles adelantar la lectura al día de la Kenizá, es decir, lunes o jueves, para que puedan traer comida y agua a sus hermanos que están en la ciudad. Dice Lemembra, ¿qué entendemos de aquí? De Takanta de Kerahim Habe, es decir, del lenguaje que dice para que puedan llegar a traer agua y comida. Se entiende que decretaron esto para que estén libres en Purim y puedan traer las necesidades de la ciudad, de la comida festiva, a los habitantes de la ciudad. Y para que ellos ya no tengan problemas, ya, tengo que leer la Megilá, no, ya la leí ayer porque era el Yom HaKenizá. Veatnan, pero si se enseñó en una Mishnah, Hal Besheni, si Purim cae en lunes, es decir, el 14 de Adar cae en lunes, que Parim Vayarot Gedolot Korim Bayom. Las aldeas y las ciudades grandes lo leen en ese mismo día, el día 14, que es Yom HaKenizá, es jueves, es lunes, perdón. De ahí, y si hubiesen decretado Letovata Kerahim, para el bien de los Kerahim, para las necesidades de los habitantes de los poblados, entonces, ¿qué? Likadmu le Yom HaKenizá, que lo hubiesen adelantado al día de Kenizá anterior, es decir, al jueves que está antes. ¿Para qué? Para que en Purim estén libres. Cuando todo el mundo está leyendo la Megilá, ellos, los habitantes de los poblados, están libres porque ya leyeron. ¿Sí? Veare, Sheen Atakanale Tobata Kerahim. Entonces, queremos de aquí que este decreto no es por el bien de los habitantes de la ciudad. La Gemara de Chafi dice, Habu Lehu Azara. Azara lo tignur Rabban. Dice, no es por eso. No se adelanta. No es que no se adelante al jueves anterior porque para quién se va a beneficiar, sino que el problema es que el jueves anterior es día 10 y el día 10 no se puede leer la Megilá. Pregunta la Gemara Tashma, ven y escucha. Jali yo Bajamishi. Si Purim, el 14 cae en jueves, que Farim Bayarot, las ciudades pequeñitas y las Ayarot y las ciudades grandes, Corimbo Bayom, lo leen ese mismo día, jueves. Dice, Bimita, le Kadmu, le Yom Kenizá. Y entonces, ¿por qué? No adelanten, si es para el beneficio de los habitantes de la ciudad, entonces, ¿por qué no adelantaron los habitantes de los poblados al día anterior, el día lunes, de Ahad Saru, que es el día 11, y el día 11 sí que se puede leer la Megilá? Entonces dice, mi Yom Kenizá, le Yom Kenizá, lo dejinan. Dice, no. ¿Por qué? Porque de un día de la Kenizá a otro día de Kenizá, es decir, de jueves a lunes o de lunes a jueves, no se adelanta. ¿Por qué? Porque ya vimos que de jueves a lunes, si se llega a adelantar, caería el lunes 10. Perdón, al revés. De lunes a jueves, caería en jueves 10. Y el 10 no se puede. Entonces, para que la gente no se equivoque y vea que pasan de jueves a lunes y digan, si de jueves a lunes se puede pasar, también se puede pasar de lunes a jueves anterior. Y entonces vayan a llegar a una situación en la que no se puede leer. Entonces dijeron, de un día de Kenizá a otro día de Kenizá no se puede pasar. Pregunta la Gemara. Tashma, ven y escucha. Amar Reviuda, dijo Reviuda, Ematai. ¿Cuándo es que se adelanta la lectura al Yom Kenizá? Makom, Shenichnasim, Bashenu Bajamishi. Ahí donde realmente los habitantes de los poblados van a la ciudad lunes y jueves. Makom Shenichnasim, Bashenu Bajamishi.
En Korimota de la Bismana, pero si es un día, es un lugar, perdón, donde no se adelanta, no hay reunión de personas en los lunes y los jueves, no hay mercado, ¿sí? Es una gran ciudad donde hay 10 Batlanim, pero no es una ciudad donde hay un mercado y un centro comercial. Entonces, ¿qué? Entonces ahí no viene la gente de los poblados lunes y jueves. Entonces, ¿qué? Todo el mundo la lee en su momento. Korim Ota el Abismana, es decir, el día 14 de Adar. ¿Veis? Al Kadata Takanta de Kerahim. Y si me vienes a decir que lo que se permitió la lectura en el idioma Kenizá es para beneficiar a los Kerahim, a las ciudades de Hinishum, de En, Nichnasim, Beshinuba Hamishi, Mafsed Eleu, la Kerahim, ¿acaso porque es una ciudad donde no se reúnen el lunes y jueves la gente, va a salir perdiendo los habitantes de la ciudad? Entonces responde la Gemara y dice, lo tema que de sheyafsiku mayim mazon, ela mi pene, shemafsiki mayim mazon la jerem shebakreach. Es decir, en realidad, no es dice para qué puedan traer agua y comida, sino que dice por qué traen agua y comida en ese día de Kenisa. Y por eso, Natnula en Sehat les dieron la recompensa que Sheyahoim Lakdim le llama Kenisa, que pueden adelantar la lectura del llama Kenisa. Que de hecho ya Trihu, Likanet, Lair, Pam, no sé, para que no tengan que volver a la ciudad una vez más. Es decir, si el 14 cae miércoles, ¿sí? El agricultor, ¿qué va a pasar? Va a ir el lunes porque es día de mercado, para llevar comida y bebida a los habitantes de la ciudad. Va a ir el miércoles porque es Purim. Y va a volver a ir el jueves porque ¿cuántas veces el pobre va a ir? Entonces, ¿qué dijeron? ¿Sabes qué? Adelántalo al día del mercado. Cuando ya va a ir el lunes para llevar comida y bebida, porque lleva comida y bebida, entonces, ¿qué le hará Meguila? Bien, y así después ya está libre el jueves siguiente. Muy bien. Quetzal, pregunta la Gemara. Estudiamos en la Mishnah, perdón. Quetzal, ¿cómo son los casos en los cuales la Meguila se lee el 11, el 12, el 13, el 14 o el 15? Dice, Hal y Yod Besheni Beshabat, que Farim Bayarot Gedolot Korim Bobayom. Ahí traía toda la lista de las posibilidades. Dice, sí, que Purim caía en lunes, el 14 caía en lunes, entonces leían así y así, iban viendo todas las posibilidades. Dice, Maishena Resha, de Nakat Sidurá, de Yarja, o Maishena Sefa, de Nakat Sidurá, de Yomi. Fijaos que la Mishnah primero dice, la Migla se lee el 11, el 12, el 13, el 14, el 15. Nos da la fecha del mes. Pero después nos viene a decir si cae el lunes, si cae en martes, si cae en miércoles, es decir, según el día de la semana. ¿Por qué primero utiliza la fecha y después utiliza el día de la semana? Dice, Aidi de mitapeji le nakat sidura de yom. En realidad, lo que nos viene a decir aquí, que yo no puedo, sería más complicado enseñarlo por día. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el caso en el cual se lee el 11? Cuando Purim cae en domingo. Entonces, ¿qué debería haber dicho? Sí, Purim cae en domingo, entonces las ciudades leen el domingo, las ciudades amuralladas leen el lunes y las pequeñas aldeas leen el jueves, que es 11. ¿Y qué diría después? ¿Cuándo es el 12? El 12 es el caso en el cual Purim cae en miércoles, ¿sí? Y después, ¿cuándo es el 13? Cuando cae en martes. Y después, ¿cuándo es el 14? Cuando cae el lunes o jueves. Y después, entonces, ¿qué? No estaría siguiendo un orden lógico. ¿Por qué? Porque de repente el orden de los días de la semana no sigue la correlación con los días del mes en los cuales hemos dicho que se puede leer la Megilá. Ahora, continúa la Mishnah. Trae la Gemara la continuación de la Mishnah y dice, Hal y Yod Berev Shabbat. Si Purim acontece en Erev Shabbat, el 14, es viernes. ¿Qué dijimos ahí? Que las grandes ciudades y las ciudades rodeadas de muralla lo leen el día 14. ¿Por qué? Porque las ciudades amuralladas deberían leerlo el 15, pero el 15 es Shabbat, no se puede leer. Pregunta la Gemara, Magnitin Mani, ¿como quién va esta Mishnah? Es decir, según quién es la opinión de la Mishnah, que dice que cuando el 14 de Adar es viernes, las ciudades amuralladas lo leen también el viernes. Responde la Gemara y dice,
y que Rabbi y que Rabbi Yossi. Dice, puede que sea como Rabbi o puede que sea como Rabbi Yossi. Dice, May Rabbi, ¿cuál es la opinión de Rabbi? De Tania, como se enseñó en una verita, Haliyot Berev Shabbat. Si el 14 de Adar es el viernes, que Farim, Bayarot, Gedolot, Magdimim, Leyom, Kenizá. Es decir, las ciudades, perdón, las aldeas y las grandes ciudades lo adelantan al día de la Kenizá, es decir, al 13 de Adar, que es el jueves. Como Kafim Jomá, Corim Bayom. Lo ponen en el día 14, porque el 15 es Shabbat. Rabbi dice, Omer Ani, yo digo, Lo yidahu ayarot mi mekoman, ela elu baelu korim bayom. Es decir, las ciudades normales no se tienen que mover de su lugar. Es decir, que tanto unas como las ciudades amuralladas leen el día 14. Esta es la opinión de Rabbi. Ahora, dice, Maitama de Tanakama. ¿Cuál es el motivo del primer sabio de nuestra Mishnah? Que dice que las ciudades adelantan al día de la Kenizá. Dice, porque está escrito, dice, Liyoto sim et shenea yamima ele, para que se hagan estos 2 días de Purim, Bechol Shana Beshana, cada año, en sus momentos, cada año y año. Es decir, que todos los años tienen que ser similares. Entonces dicen, Mako Shana Beshana Ayarot Kodemot de Mukafim. Igual que todos los años, las ciudades leen antes que las ciudades amuralladas. Las ciudades sin muralla leen antes que las ciudades amuralladas. Afgan, Ayarot, Kodemot, Lemukafin. Entonces aquí también las ciudades sin muralla tienen que leer antes. Entonces por eso dice esta primera, el Tanakama, que tiene que llevar la lectura de las ciudades normales al día de Knisá, que es el día 13, para que el día 14 quede libre y ahí puedan leer los habitantes de las ciudades amuralladas. Bien. Ahora, Maitama, ¿cuál es el motivo? Ah, perdón, me perdí. Afgan, Ayarot, Kodemot, Lemukafin. Muy bien. Dice, Bema, Bejol Shana Beshana. Pregunta la Gemara. Pero entonces vamos a decir, Bejol Shana Beshana, como cada año y año. Makol Shana Beshana, Enit, Himayarot, Mimekoman. Igual que cada año y año no se mueve el día de lectura de las ciudades de su lugar y siempre en el 14, Afgan, incluso aquí entonces, Lo Yidahu Ayarot Mimekoman, que tampoco se muevan las ciudades de su lugar. Y se responde la Gemara y dice, Shani Aja de lo Efshar. Dice, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque no hay otra posibilidad. Porque si no las llego a mover, no sería que están leyendo antes las ciudades sin muralla a las ciudades amuralladas. Ahora, la otra opinión. Dice, Rabbi, Maitama. ¿Cuál es el motivo de Rabbi? Dice, Bejol Shana Beshana. Está escrito cada año y año. Perdón, cada año y año. Dice, Makol Shana Beshana en Ayarot Nitjim Mimekoman. Igual que cada año y año no se mueve la lectura de las ciudades de su lugar. Afgan, lo yidahu, Ayarot Mimekoman. Aquí tampoco hay que moverlo. Vema. Pero entonces digamos, Bejol Shana Beshana, como cada año y año. Makol Shana Beshana Ayarot Kodemot de Mukafin. Pero todos los años las ciudades sin muralla leen antes que las ciudades amuralladas. Afgan Nami, aquí también, que las ciudades sin muralla lean antes que las ciudades amuralladas. Dice Shani Aja de lo Efshar. Dice aquí es diferente, ¿por qué? Porque no hay otra posibilidad, no se puede hacer de otra manera. Ahora dice, May Rabbi Yossi. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yossi? De Tania, como se enseñó en una verita, Hal y Yod, Be'erev Shabbat. Si el día 14 de Adar cae en viernes, Mukafim, Ukefarim, Magdimim, le llama Kenizá. Dice, las ciudades amuralladas y las aldeas adelantan al día de la Kenizá, es decir, al jueves, que es el 13. Es un gran hidush, porque hasta ahora nadie ha dicho así. Vayarot, Gedolot, Korim, Bobayom, y las ciudades lo leen el viernes mismo. Rabbi Yossi Omer, en Mukafim, Kodmim, Leayarot. Es decir, las ciudades amuralladas no pueden leer antes que las ciudades grandes. Elu, Beelu, Korim, Bobayom. Entonces, ¿qué? Las dos, tanto las ciudades sin muralla como las ciudades con muralla, leen el mismo día 14. La pregunta de la Gemara dice, Maitama de Tanakama, ¿cuál es el motivo del primer sabio? Que dice que las rodeadas de muralla lo adelantan al día de mercado, el día 13. Está escrito, Bejol Shana Beshana, como cada año y año. Makol Shana Beshana Ayarot Bearbazar, Usmano Shelze,
los Manoshel igual que cada año y año, las grandes ciudades no amuralladas leen el 14. Y además el tiempo para una no es el mismo tiempo que para el otro. ¿Sí? Afgan, aquí también, Ayarot Berbazar. Entonces las ciudades tienen que leer el 14, que es su momento. Los Manoshel y el tiempo de lectura en las ciudades no es el mismo tiempo de lectura en las ciudades amuralladas. Y por lo tanto, tengo que adelantar una y entonces adelanto el de las murallas. Vema, pregunta de Mara, digamos, entonces Bejo Shana Beshana, Mako Shana Beshana en Mukafim Kodemim Layarot, Afkan en Mukafim Kodemim Layarot. Ah, pero entonces tenemos la misma Tana que antes. Que sí, tú me quieres decir que todos los años tiene que ser igual, pues sí, todos los años siempre leen antes las ciudades amuralladas, antes que las ciudades no amuralladas, perdón, al revés, leen antes las ciudades no amuralladas que las ciudades amuralladas. Entonces, Afgan, también aquí, en Mukafim, Kodemim, Layarot, no puedo hacer que las ciudades amuralladas lean el 13 antes que las ciudades sin muralla el 14. Vema, Bejo Shana Beshana, Mako Shana Beshana de Manoshel de los de Manoshel de. Entonces, digamos también, que también dice el versículo, Bejo Shana Beshana, en cada año y año. Es decir, los compara. Dice, igual que el tiempo de uno no es el tiempo del otro. Entonces, Afgan también aquí, Manoshel de los Manoshel de. El tiempo del uno no es como el tiempo del otro. Dice Shani Aja, responde la cámara y dice no, allá es diferente de lo de Shar. ¿Por qué? Porque no tengo más remedio. Bien. Pregunta la cámara, besaba Rabí y vino a opinar Rabí y dijo, Ayarot, lo de Hinan, es decir, las ciudades sin muralla, no se mueven de su lugar, es decir, no se las cambia la fecha de Yom HaKenizá, al día del mercado. Beatania, pero ¿cómo puede ser si dijo una vereitá? Hal y yo, Yudalet Shabbat, si el 14 de Adar cae en Shabbat, que Farim Magdimin le llaman Kenizá, las ciudades, las aldeas, perdón, lo adelantan el día de la Kenizá. Bayarot, Gedolot, y las grandes ciudades, Korim, Bayerev, Shabbat, lo leen en la víspera de Shabbat, es decir, el día 13. Mukafot, Jomá, las que están rodeadas de muralla. Le majar al día siguiente, el domingo el 15. Rabbi Omer, dijo Rabbi, Omerani, yo digo, Oil, Benithu, Ayarot, Mimekomam, y Dahu, le llama Kenizá, dice, bueno, ¿sabes qué? Si el 14 es sábado y tú ya lo moviste el viernes, que es 13, ¿sabes qué? Muévelo, si ya lo vas a mover, muévelo el jueves, que es el día del mercado, del día en el que viene la gente a la ciudad. Dice, Ajiashta, Hatam, Zmanam, Shel Ayarot Shabbati, Goil Denithu, Yidhu. Es decir, además, ahí cuando cae el 14 de Adar en sábado, el tiempo de las ciudades es el Shabbat mismo. Ahora, puesto que ya lo hemos cambiado por causa del Shabbat, y Dahu, que lo cambian al día de la Kenizá, es decir, al día jueves. Viaja, Zmanam, Berev Shabbat. Ahora, la lectura de esto, es decir, que cae el 14 en la víspera de Pesach, su tiempo, ¿cuándo es? Erev Shabbat, en la víspera de Shabbat. Ben Torech, Litjotam Klal. Y no hace falta moverlo del todo. Ahora dice, Keman Azla, Hade Amar Rabbi Helbo, Amar Rabbi Huna. Como quién va, aquello que dijo Rabbi Helbo en nombre de Rabuna, Purim, Shechal Yod de Shabbat, que llega a acontecer el Shabbat, perdón, es decir, el 14 de Nisan, de Adar. Akol Nitjim de Yom HaKenizá. Todos son movidos al Yom HaKenizá, el día de mercado, que es el 12 de Adar. Explica la cámara y dice, Akonijim, Salgadata, ¿acaso todas las fechas se van a mover al día de mercado? De ahí que Mukafim, de Abdel Mahar. Es decir, las Mukafim, las rodeadas de muralla, leen al día siguiente, el domingo. Ela, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir entonces Rabbi Helbo? Kolanitje y Yitje le llama Kenisa. Si tengo que mover alguna lectura, la muevo al Yom Kenisa. Que man, como quién, que Rabbi, como la opinión de Rabbi. Muy bien, dice la Gemara, ¿por qué no se lee la Megilá en Shabbat? Dice, Kule alma, mija, Megilá, be Shabbat lo Karina. Todo el mundo está de acuerdo que la Megilá no se lee en Shabbat. Maitama, ¿cuál es el motivo?
Amar Raba, dijo Raba, Akol Hayabim Bekiriat Megilá, ven Akol Bekiim Bekiriat Megilá. Es decir, dijimos que todo el mundo tiene la obligación de leer la Megilá, pero no todo el mundo sabe leer la Megilá. Entonces, ¿qué pasó? Que de la Shema y Telena, Beyado, Beyelech, Etzel Bakil, Ilmod, Beyaviren Arbamot, del Shutarabim. Que puesto que todo el mundo está obligado, no todo el mundo sabe, en Shabbat los sabios hicieron un decreto y prohibieron leer o sea, dijeron que en Shabbat no se lee la Megilá. ¿Por qué? De miedo a que la persona, puesto que todo el mundo tiene la obligación, ¿sí? Va a abrir la Megilá, va a decir, no sé ni por dónde empezar, ¿sabes qué? Voy a llevárselo al Rab, que vive aquí enfrente a 2 manzanas, que me explique cómo se hace. Y entonces va a coger y va a cargar con la Megilá en el dominio público más de 4 amot y va a transgredir Shabbat. Muy bien. Akol Nithin, ok, vea Ika Mukafim de Ab de Lemahar. Perdón, me equivoqué, me pasé, me volví para arriba. Es decir, no se lee, ¿por qué? Porque no vaya a ser que de la Shema y Telena. No vaya a ser que venga a transportar la Megilá. Bellado. Muy bien, dice, y además, ¿sabes qué? Vehainu tama de shofar, vehainu tama de lulav. Este mismo motivo que, por el cual no se toca el shofar en Shabbat y por el cual no se toma el lulav, las 4 especies de Sukkot, en Shabbat. Rav Yosef Amar dijo Rav Yosef, Rav Yosef dice otro motivo muy bonito. Nosotros sabemos que entre las mitzvot que hay que hacer en el día de Purim, está la mitzvah de matanot la evionim, es decir, de entregar regalos a las personas necesitadas. Y que ellos, ¿cómo saben cuándo tienen que ir a pedir? ¿Por qué? Porque de repente ven que van a leer la Megilá y dicen, es el momento en el cual yo voy y pido. Entonces, que están siempre esperando, están anhelando que llegue el momento de la lectura de la Megilá. Ahora, en Shabbat no pueden recibir los regalos. Entonces no van a leer la Megilá para que los aniyim vayan y al final no les puedan dar nada. Dice, Tanya Nami aquí así también se enseñó en una vereita, Afal Pishamru Kefarim Magdimeno Yom Kenizá, a pesar de que dijeron que las aldeas adelantan la lectura al Yom Kenizá, al día de reunión. Govim Bobayom, es decir, tienen que dar su matanot la yonim en el mismo día. Un mejalkim bobayom, y tienen que repartirlo en ese día. Es decir, cogen, separan las monedas que van a dar y además tienen que dar esas monedas en ese día. Pregunta la Gemara, Afalpi Shamru, a pesar de que dijeron, al Raba, al contrario, Mishum de Amru, puesto que dijeron que se adelanta, Ela, entonces, después la Gemara dice, Joil de Amru, puesto que dijeron que las aldeas adelantan la lectura del Yom HaKnisá, entonces, ¿qué? Govim Bobayom, es decir, se toma el dinero que se va a dar en ese día, Umejalkim Bobayom, y se lo reparten ese día. Porque los ojos de los pobres están puestos en la lectura de la Megilá, entonces si estas personas van a leer la Megilá en Yom HaKnisá, entonces los pobres van a ir a verlos, van a decir, acá, bien, Abal, pero Simha, Enonoegue de la Bismaná. Pero la alegría, es decir, el banquete de Purim, solamente se hace en su día. ¿Qué quiere decir? Que si Purim cae en Shabbat, hemos dicho que adelantamos la lectura, se adelanta Matanot la Evionim, pero la lectura, el banquete de Purim se tiene que hacer en el mismo día y no se adelanta. Hasta aquí llegamos nuestro DAF de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Y Vedrat Hashem nos encontraremos mañana, Erev Shabbat.